Bienvenidos alumnos, en esta oportunidad desarrollaremos la unidad número 4. Los derechos públicos. El artículo 14 de la Constitución Nacional establece: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. De allí podemos decir que en este artículo se detallan los derechos civiles fundamentales de todo aquel que habite en el país, ya sea argentinos, extranjeros que vivan o estén de visita, etc. Entre estos derechos encontramos el derecho a trabajar, a ejercer toda industria lícita, a peticionar a las autoridades. Este es el derecho que tienen las personas o asociaciones de pedir a los funcionarios que hagan o se abstengan de hacer algo determinado y relacionado con su investidura. A entrar, permanecer, transitar y salir del territorio. A publicar ideas por la prensa sin censura previa, derecho que desarrollaremos en mayor extensión más adelante. A usar y disponer de su propiedad, a asociarse con fines útiles, es decir, que toda persona tiene derecho de unirse a otras voluntariamente para formar una asociación o para ingresar a una ya existente. Al referirse a fines útiles, hace alusión a que no tenga como objetivo perturbar el orden público, la moral o perjudicar a terceros. A enseñar y aprender. Es la facultad que tiene una persona o asociación a transmitir enseñanzas, conocimientos, etc. y también a recibir dicha formación. Es una forma de lograr el bienestar general enunciado en el preámbulo. El Estado tiene la obligación de asegurar esta educación, que sea obligatoria, gratuita y laica en todo el país. A profesar libremente su culto. La libertad de religión es un derecho natural fundamental, por medio del cual el hombre alcanza la realización del vínculo más íntimo con Dios, expresándose en la más auténtica libertad. La libertad de religión comprende básicamente dos formas de manifestación. En este sentido, debemos diferenciar la libertad de cultos de la libertad de conciencia. La libertad de conciencia o de creencia es la facultad que cada hombre tiene en el fuero íntimo de su racionalidad, de pensar y creer libremente las ideas y convicciones religiosas a las que adhiere. Es una expresión específica de la libertad de pensamiento y de los contenidos del derecho a la intimidad, por lo que en consecuencia se encuentra fuera del ámbito de la regulación jurídica. La libertad de culto implica, más allá del culto interno, la manifestación exterior de actos, ritos y ceremonias con que cada hombre tributa homenaje a Dios y a sus creencias religiosas. Como todo derecho que se exterioriza, está sujeto a las reglamentaciones legales mientras sean razonables y no arbitrarias. La Constitución Nacional se refiere exclusivamente a la libertad de culto en el artículo 14, cuando declara el derecho de todo habitante de profesar libremente su culto, y en el artículo 20, al asegurar a los extranjeros, entre otros, el derecho de ejercer libremente su culto. Por su parte, la Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo 12, consagra también la libertad de conciencia y de religión. Siguiendo estos lineamientos, hablaremos de la relación existente entre la Iglesia y el Estado. Si bien la Ley Suprema colocó a la Iglesia Católica en una situación de preferencia frente a las demás religiones, estableció también la libertad de cultos, sin imponer unidad religiosa, habiéndose inspirado los constituyentes en las enseñanzas de Alberdi, en tanto sostenía que el culto era un factor importante para la cultura, el progreso y la población. El verbo sostener, utilizado en la redacción del artículo 2, no se refiere exclusivamente al apoyo material representado por recursos financieros. Significa además una adhesión espiritual al catolicismo, la consagración constitucional de un sentimiento histórico que a su vez es el de la mayoría del pueblo argentino y la vinculación moral existente entre el Estado y la Iglesia Católica. El artículo 146 del Código Civil y Comercial de la Nación tipifica a la Iglesia Católica como persona de carácter público,
Cuadra destacar que aun cuando el Código no lo hubiera incluido, no se podrá dudar del carácter público, ya que la Constitución Nacional ha reconocido esa personalidad al aceptar la vigencia de sus disposiciones, decretos de los concilios, bulas, rescriptos y breves del Romano Pontífice, y al contemplar la posibilidad de concretar tratados o concordatos con la Santa Sede. Libertad de prensa. La verdadera esencia del derecho a la libertad de imprenta radica en el reconocimiento de que todos los hombres gozan de la facultad de publicar sus ideas por medio de la prensa sin censura previa. Esto es sin previo control de la autoridad pública. La libertad de prensa nace directamente de las previsiones constitucionales de los siguientes artículos. Artículo 14. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos. A saber, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Artículo 32. El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Asimismo, tales garantías se complementan con los convenios internacionales incorporados por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Por ello, dentro de las libertades que la Constitución Nacional consagra, la de la prensa se revela como una de las que poseen mayor entidad, ya que el derecho de expresión es un derecho fundamental, cuya vigencia condiciona el ejercicio de casi todos los demás derechos. Sin su debido resguardo, existiría tan solo una democracia desmedrada o puramente nominal. La existencia de una prensa diaria, independiente y diversificada es fundamental para el sistema democrático, por lo cual deben rechazarse las medidas estatales o de particulares que puedan ser interpretadas como limitativas del espacio de libertad en el que el sistema democrático exige que se desarrolle la tarea de la prensa. La libertad de prensa y el derecho a la intimidad y privacidad. El ejercicio de la libertad de prensa y expresión natural produce en numerosas ocasiones reales y concretas tensiones con el derecho a la intimidad, lo que deriva en conflictos que requieren una hermenéutica constitucional que establezca las prioridades necesarias para resguardar que los postulados constitucionales no se muestren en pugna, sino que permitan arbitrar soluciones armónicas, coherentes e integrativas de las garantías magnas. El derecho a la privacidad e intimidad se halla en relación directa con la libertad individual, amparando jurídicamente el ámbito de autonomía individual, que está constituida por sentimientos, hábitos y costumbres, relaciones familiares, situación económica, las creencias religiosas, la salud mental y física y, en suma, las acciones, hechos o actos que, teniendo en cuenta la forma de vida aceptada por la comunidad, está reservada al propio individuo y cuyo conocimiento y divulgación por los extraños significa un peligro real o potencial para la intimidad. En este tema, es sumamente trascendental el fallo Ponseti contra Balbín. En esta causa, los familiares de Balbín demandaron a un medio gráfico por publicar por la prensa imágenes íntimas del político cuando se encontraba internado en una clínica. El caso llegó a la Corte, la cual resolvió en favor de los actores, por considerar que en este caso el derecho a la información habría invadido la intimidad de Balbín, ya que más allá de ser un hombre público, lo era únicamente en su actividad política en este caso. Con lo cual, este fallo es sumamente trascendental en esta temática de la libertad de prensa y el derecho a la intimidad, y resultó favorable para los actores. Derecho de respuesta o réplica. Este derecho tiene por finalidad la aclaración gratuita e inmediata frente a informaciones que causen daño a la dignidad, honra e intimidad de una persona en los medios de comunicación que lo difundieron. Su fundamento es limitar el derecho a la libertad de prensa sin censura previa y evitar de esta manera la desigualdad. Por ejemplo, si una persona es dueña de un medio de comunicaciones y a través del mismo dice lo que quiere impunemente sobre otra que no posee el mismo medio de comunicación y no se puede defender. Para este caso sería útil este derecho de respuesta o réplica. Respecto a este derecho, existen distintas teorías, las cuales fueron evolucionando a través del tiempo. La teoría restringida
Esta sostiene que no existe el derecho a réplica en nuestro país porque carece de operatividad. Dicha resolución se puede ver en el fallo Ekmekhian contra Neustadt del año 1989. Intermedia sostiene que el derecho a réplica tiene operatividad, pero solo ante ataques al honor o intimidad. Y la teoría amplia, que sostiene que el derecho a réplica tiene operatividad para repudiar toda clase de agresiones y cometidas por medios de comunicación. Esta teoría se aplicó y es significativa en la materia en el fallo Ekmekhian contra Sofovich del año 1992. En este caso, la Corte falló en favor del actor basándose en el artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 31 de la Constitución Nacional y en la Convención de Viena, donde se da primacía al derecho internacional sobre el derecho interno. Por lo tanto, podemos decir que el derecho de réplica no necesita de una ley que lo autorice. Derechos de tercera generación. Los derechos de tercera generación, también llamados derechos colectivos, están relacionados con la solidaridad y se clasifican en tres categorías: los que protegen el medio ambiente, consagrados en el artículo 41, los que protegen a usuarios y consumidores en el artículo 42 y los que protegen el patrimonio cultural e histórico. En primer término, trataremos el derecho al medio ambiente. La Reforma Constitucional de 1994 incluyó este derecho en el artículo 41. Este artículo refiere al derecho deber de todo habitante. Derecho porque es el derecho de gozar de un ambiente sano y deber porque tienen el deber de preservarlo para las generaciones presentes y futuras. El derecho a un ambiente sano se logra a través de acciones que protejan el medio ambiente y de sanciones para quien lo dañe. La acción de amparo colectivo puede ser interpuesta por cualquier ciudadano damnificado, personas jurídicas reconocidas especialmente para ello, o bien el defensor del pueblo. Y esta acción va dirigida contra quien sea responsable, ya sea una empresa particular o el mismo Estado, de contaminar, poner en peligro el medio ambiente actual o futuro o realizar cualquier otro tipo de daño ecológico. El Estado ejerce el poder de policía industrial y ambiental. No obstante, debemos decir que este artículo busca prevenir y evitar los daños antes que sancionar a los responsables. El Estado tiene el deber de brindar información y educación ambiental, enseñando a la población dos temáticas básicas en la materia: a usar en forma racional los recursos naturales, preservando el patrimonio cultural, natural y biológico, y cuáles son las consecuencias del daño ambiental. La Nación se encarga de los temas generales, como por ejemplo agregar los delitos ecológicos al Código Penal, y las provincias se encargarán de complementarlo, es decir, tratarán temas específicos que atañen a cada una de ellas. Otro de los derechos que forman parte de los mencionados derechos de tercera generación son los derechos del consumidor y usuario. Estos se encuentran consagrados en el artículo 42. Haciendo un acabado análisis de este, podemos decir que en el primer párrafo se hace referencia a los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios en la relación de consumo. Entre ellos encontramos el derecho a la protección de la salud, el derecho a la protección de la seguridad personal, el derecho a la protección de los intereses económicos, derecho a una información adecuada y veraz por parte de quienes proveen los bienes en el mercado de consumo y de servicios, el derecho a la libertad de elección y el derecho a las condiciones de trato equitativo y digno. El párrafo segundo hace referencia a las obligaciones del Estado a fin de asegurar esos derechos, como ser la educación para el consumo, la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, evitando en lo posible los monopolios, al control de los monopolios naturales y legales, al de calidad y eficiencia de los servicios públicos y la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. Y el tercer y último párrafo del artículo señala que las leyes dictadas al efecto son las encargadas de prevenir y o solucionar las problemáticas que surjan en estas relaciones comerciales y de regular los servicios públicos, permitiendo a las asociaciones de consumidores y usuarios que participen de los organismos de control. La Ley 24240 sobre defensa del consumidor y sus modificatorias se encarga de regular todas estas cuestiones. Brinda protección y garantías a los consumidores frente a las fallas de calidad, riesgos contra la salud, publicidad engañosa, cláusulas ineficaces, términos abusivos en los contratos, etc. Además,
en el artículo 3, se establece un principio protectorio por medio del cual se considera que en caso de duda se interpretará siempre a favor del consumidor, es decir, el principio de indubio pro consumidor. Los derechos políticos. Estos se encuentran consagrados en el artículo 37 de la Constitución Nacional, el cual establece: esta Constitución garantizará el pleno ejercicio de los derechos políticos con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dictan en consecuencia. El sufragio es universal, secreto y obligatorio. La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y el régimen electoral. Sufragio. El sufragio o el voto, según el Dr. Fait, puede conceptualizarse como el derecho político que tienen los miembros del pueblo del Estado de participar en el poder como electores y elegidos, es decir, el derecho a formar parte del cuerpo electoral y a través de éste en la organización del poder. Caracteres. El sufragio es universal. Todos los ciudadanos, con las aptitudes requeridas para ello, tienen derecho al voto sin distinción ni discriminación alguna. Igual, un ciudadano, un voto. No hay distinciones por capacidad, edad, sexo, etc. Todos tenemos igual relevancia al momento de emitir el voto. Secreto. Se garantiza la reserva de cada ciudadano para votar por quien desee en el cuarto oscuro. Esto a los fines de evitar presiones o represalias ulteriores. Y obligatorio. Desde 1912 es una tradición del sistema político argentino y además sirve para garantizar la representatividad de los gobernantes. Sistemas electorales. En sentido estricto, sistema electoral es el procedimiento que se realiza para determinar a quiénes se adjudican las bancas tras la realización de un comicio. Estos se clasifican en mayoritarios y minoritarios. Dentro de los mayoritarios tenemos el sistema de lista completa y el sistema de circunscripción uninominal. Dentro de los minoritarios tenemos a los empíricos de lista incompleta y a los proporcionales, dentro de los cuales encontramos al sistema D'Hondt y al sistema Hagenbach. En este orden de ideas pasaremos a realizar una explicación breve de cada uno de estos sistemas. En el sistema mayoritario de lista completa, el partido que reúne el mayor número de votos se adjudica la totalidad de las bancas en disputa. A su vez, el sistema de circunscripción uninominal es una forma atenuada del sistema mayoritario que divide el territorio nacional en tantos distritos como cargos vayan a cubrirse, eligiendo en cada uno de ellos un representante. Dentro de los sistemas minoritarios tenemos el empírico de lista incompleta o voto restringido. Este es un mecanismo corrector de los sistemas mayoritarios que, atendiendo a criterios puramente prácticos, confiere cierta participación a alguna de las minorías. Asimismo, se encuentran los minoritarios. Los minoritarios proporcionales. Uno de ellos es el sistema Hagenbach, el cual se sujeta a un procedimiento que consta de 3 etapas. Primero se suman los votos obtenidos por cada uno de los competidores para determinar el total de subrogantes. Luego se divide esa cantidad por el número de bancas a llenar y tal cociente es la que tantas veces esté comprendida en el número de votos de los partidos. Le permite definir cuántas bancas obtienen. Por último, tenemos el sistema minoritario proporcional D'Hondt. Esta creación de un matemático belga, conocida a fines del siglo XIX, empezó a aplicarse en la Argentina a partir de 1957 y desde entonces es el mecanismo utilizado para la elección de diputados nacionales y convencionales constituyentes. Los partidos políticos. Son agrupaciones organizadas de ciudadanos que tienen un programa político y social y su objetivo es aplicarlos desde la conducción del Estado a través del voto de la gente, logrando el poder público. Estos partidos son personas jurídicas de derecho público no estatales y son los encargados de canalizar la opinión pública y hacer de intermediarios entre el Estado y la sociedad. Sirven para unificar ideas y soluciones a problemas sociales. Ahora veamos su regulación normativa. El reconocimiento constitucional de los partidos políticos en nuestro país fue dado por las provincias en la década del 50, por ejemplo en las constituciones de Chaco, Chubut y Santa Cruz. Pero recién en 1994 se incorpora a los partidos políticos en el artículo 38 de la Constitución Nacional.
A fin de llevar a cabo un análisis más detallado y exhaustivo, pasaremos a explicar el artículo 38 en forma segmentada. En primer término, este artículo reza: los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. La Carta Magna los considera como instituciones fundamentales en razón a ser la herramienta que expresa la voluntad política inorgánica del pueblo y un instrumento que realiza la intermediación entre las demandas de la sociedad y quienes ejercen el poder. Siguiendo con el análisis, establece: su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos. La expresión "son libres" se refiere a la ausencia de cualquier tipo de obstáculos o trabas burocráticas que frenen su constitución y desarrollo ulterior. Por esta razón, el ordenamiento garantiza que su organización y funcionamiento sean democráticos. La representación de las minorías. Presupuesto de la organización y el funcionamiento democrático. Se trata de una directiva obligatoria para el régimen electoral, en cuanto debe establecer un sistema que asegure el acceso pluralista de los partidos a los cargos que se provean por la elección popular. La competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos. El término competencia tiene dos acepciones posibles en este caso. Una alude a la acción de competir y la otra a la de ser competente. Así, el artículo se refiere doblemente a ser competencia y a tener competencia. En la primera acepción, los partidos internamente necesitan implementar un sistema competitivo para seleccionar candidatos, mientras que en la segunda, se habilita a los partidos políticos para postular oficialmente candidatos, sin que esto signifique una prohibición para que una ley posibilite la existencia de candidaturas extrapartidarias. El acceso a la información pública y la difusión de sus ideas. Es la facultad otorgada para requerir informes a los tres poderes del Estado, obtener acceso a los medios de comunicación para divulgar sus propuestas y que el costo lo soporte el Estado, siempre que se encuentren en épocas de elecciones. El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. La Ley 25.600 de financiamiento de los partidos políticos exige a estos que deberán destinar por lo menos el 20% de lo que reciban en concepto de aporte anual al financiamiento de actividades de capacitación para la función pública, formación de dirigentes e investigación. El Estado Nacional garantiza el normal funcionamiento de los partidos políticos reconocidos mediante dos tipos de aportes, a saber, el Fondo Partidario Permanente y un monto a distribuir en concepto de aporte extraordinario para campañas electorales. Finalmente, el artículo 38 dispone: los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio. Los partidos políticos tienen el deber de dar a conocer en forma pública tanto su patrimonio como el destino de sus fondos para que la sociedad pueda llevar un control de los gastos que se efectúan en campañas electorales.